Comparto con ustedes la buena noticia de Jesucristo según aparece en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, versículos 22 al 33, y dice así. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos a que subieran a una barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo orando. La barca ya estaba muy lejos de la costa y empezó a ser sacudida por las olas porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilos, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si es que eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección hacia Jesús. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo. Y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida, Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. Acaba de suceder la multiplicación de los panes, como vimos el domingo pasado. Un milagro en donde se logra el compartir entre muchos y el perder precisamente el miedo a eso. En donde seguramente los discípulos de Jesús tienen que haber quedado un tanto efervescentes, porque no habían estado hasta ahora en una situación en la cual hubieran miles de personas alabando a Jesús y de paso a ellos también. Pero Jesús tiene una manera muy especial de transmitir su formación cristiana. Y lo primero que hace al ver esta posibilidad de que los discípulos se crean demasiado rápido el cuento, o que crean que el milagro lo hicieron ellos, aunque participaron, los manda por delante, hacia la otra orilla. El texto es bien claro, dice: los obligó a subirse a una barca, lo cual ya nos muestra que no les hizo ninguna gracia a los discípulos. No les pidió por favor, no les dio una misión, que preparen algo al otro lado. No, los obligó. Tal como obligamos a nuestros hijos a lavar los platos y van de mala gana. Bueno, de la misma manera Jesús obliga a sus discípulos a que se vayan de ahí. Y Él va a despedir a la gente, no ellos. Porque ellos están para servir, no para recibir los aplausos. Van remando hacia la otra orilla y resulta que la cosa se empieza a poner difícil. Entonces, con el viento en contra, cuesta mucho más avanzar. Y más que me puedo imaginar que estaban todos medio tostados en la barca, peleándose entre ellos como siempre. Y más encima, veían a Jesús que estaba solo ya orando en el monte, sin ellos. Preguntándose, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué nos aleja? ¿Por qué no nos permite orar con Él? ¿Por qué no nos muestra ese camino? ¿Por qué nos echa? Y pasan las horas hasta la madrugada, muchas horas.
ya pasando la noche, empiezan a salir los primeros rayos del nuevo día y Jesús aparece caminando sobre el agua. Lo primero que nos tiene que hacer pensar este hecho es que es un milagro totalmente inútil. Jesús no le está dando de comer a nadie, no está sanando a una persona enferma, no está reanimando a alguien que murió, no está acompañando a alguien que llora, no, está caminando sobre el agua. Pero lo que pasa con este ejemplo es que luego de ese momento de histeria colectiva de los discípulos que de una manera bastante cómica pretenden ver un fantasma, no sé cuántos fantasmas se veían en esa época caminando sobre el agua, dudo que sean muchos, la verdad. Pedro pone en duda el hecho de que Jesús sea el que está caminando sobre el agua y le dice, si es que eres tú, si realmente eres tú, entonces mándame a que yo también vaya hacia ti caminando sobre el agua. No de otra forma, no es que rememos hacia ti, sino, no, yo también quiero caminar sobre el agua. Quiero hacer lo mismo que tú, le dice Pedro. Quiero ser como tú, es lo que quiere Pedro. Y así Jesús, sin mediación alguna, le dice, bueno, ven. Si eso es lo que quieres, ven. Y Pedro va, lo hace y camina sobre el agua. El problema está en que luego duda y se hunde. Duda porque el viento continúa y las olas lo empiezan a mojar, pero la verdadera razón por la cual Pedro duda es, no porque hay olas ahí, si ya caminó sobre el agua, ya lo vio, tuvo la experiencia. El tema es que estaba solo. Porque Pedro, como siempre, quiere hacer todo solo. Él, sin pensar en la comunión de la barca, en sus compañeros, en su equipo de trabajo, en sus amigos, él quiere ir donde Jesús. Él quiere ser el que camine sobre el agua. Él quiere ser como Dios. Recordemos que ese es el error que cometieron simbólicamente Adán y Eva en el paraíso. Querer ser como dioses. Y así les va en ese mito de origen judío, donde pierden por el mal uso de su libertad. Aquí Pedro, entre todas las cosas que podría haber hecho, pide la única que es inútil: caminar sobre el agua como Jesús. Querer ser más de lo que es. Querer separarse de los demás. Para ser una especie de superhéroe de Marvel que puede caminar sobre el agua. ¿Pero para qué? Debemos hacernos esa pregunta. ¿Para qué? ¿Qué es lo que quiere Pedro? Todos queremos algún grado de poder, de autonomía. A todos nos gustaría hacer cosas grandes. Pero caminar sobre el agua es una de ellas. ¿Volar? Pedro se hunde porque está solo. Preguntémonos un momento, ¿por qué Pedro no le dice a Jesús, mándanos a todos a ir a tu encuentro? Y vamos de la mano caminando sobre el agua y nos creemos el cuento y vamos, pero vamos todos. No yo solo. Pedro se hunde porque está solo y porque se ha alejado de la barca, se ha alejado de la comunión. La barca es siempre el símbolo de la iglesia en el Evangelio. Cada vez que hay una barca se simboliza el hecho de que la iglesia es que está contra el viento, que la iglesia es la que sufre la pérdida de sus miembros. Acá Pedro se separa de la comunión, se separa de la iglesia, se separa de la comunidad para hacer algo solo, para él ser el Salvador y no Cristo. Cuando se hunde es que está obligado a reconocer que Jesús es el Salvador y pide, Señor, sálvame. Pero primero quiere ser Él. Y es algo muy humano. ¿Quién no quiere ser salvador del mundo? ¿Quién no quiere transformar la vida a todo el mundo y hacerlo por arte de magia? ¿Quién no quiere tener ese poder? El tema es que ese poder es peligroso y más aún cuando queremos hacerlo solos.
Porque cuando lo hacemos solo, finalmente nos vamos a creer dioses. Y cuando las personas se creen dioses, se transforman en dictadores. Y eso siempre produce muerte. Es por eso que acá no importa si Pedro caminó o no sobre el agua. No importan acá los milagros, sino vamos a sacar lo mejor de ellos. Pedro comete un gran error y es bajarse de la barca. Y de hecho lo que hace Jesús automáticamente, una vez que lo salva, es tirarlo de vuelta a la barca. No camina con él caminando y le enseña a caminar sobre el agua. No, lo manda directo a la barca donde está su lugar. Porque es ahí en donde pertenece con los suyos, en comunión, en comunidad. Él no tiene que estar caminando sobre el agua. Él tiene que estar con los suyos, remando a donde Jesús le dijo. Y no estar pensando en cosas que lo van a alejar de Dios más que acercar a Dios. Ya lo alejaron de los suyos y por eso se hunde. Tiene que volver y aprender a convivir en ese espacio, en la barca de la iglesia, para que la iglesia prospere. ¿Qué pasa cuando en la iglesia aparece un iluminado que cree que tiene la razón? División, cisma. Pasa siempre. Cuando no logramos ponernos de acuerdo, falta el iluminado que hace su propia iglesia con su propio nombre. Y como ustedes sabrán, Chile es el país con más iglesias per cápita del mundo. O sea, tenemos tanta gente loca que cree que recibe la revelación de Dios directamente, que ha hecho su propia iglesia para tener la razón. Es tragicómico. Y esto no significa que uno la tenga, no, para nada. Solo muestra lo duro que es ponerse de acuerdo entre seres humanos de una misma fe. Pero hay algo ahí que funciona mal en nosotros, y es porque muchos quieren caminar sobre el agua, cuando no somos llamados a caminar sobre el agua. Claro, a mí me encantaría tener dones como pastor para sanar gente, levitar, hablar en lenguas y todas estas cosas de película. Pero no los tengo, lo lamento. Es lo que hay. Y el día en que los tenga, ojo, cuidado, porque lo más probable es que me transforme en un dictador y que le exija lo mismo al resto. Si somos seres humanos, todos igualmente amados a los ojos de Dios, ¿por qué queremos ser tan especiales? Solo para sentirnos mejor que el de al lado, nada más. Y cada vez que hacemos eso nos separamos de la comunidad. Pasa entre hermanos, pasa en las familias, en los amigos, en los trabajos. Y no significa que tenemos que trabajar todos con la cabeza agacha sin decir nada. No, no es eso. Es que debemos dar lo mejor de nosotros, pero hacerlo juntos, trabajando los unos con los otros de la mano, sin querer sobresalir de más. Porque eso es lo que nos separa de los hermanos y hermanas que trabajan con nosotros. Por eso no podemos bajarnos de la barca. Podemos discutir, claro, pero dentro de la barca, porque el que se baja de la barca queda afuera. Queda afuera. Y no pueden estar todos equivocados normalmente, ¿no? Podrá pasar, pero pasa poco. Solo así, cuando volvemos a reunirnos en esa barca, cuando estamos juntos en la iglesia, podemos reconocer, tal como lo hacen ellos, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. De otra manera, vamos a reconocer a otro como Hijo de Dios, al iluminado de turno. Pero el Hijo de Dios es aquel que viene a salvarnos y a mantenernos unidos precisamente, y no a darnos dones que nos sirven para creernos superiores a los demás. Por eso logran reconocerlo, porque vuelven a estar juntos. El poder de la comunidad vuelve a ser más importante que el poder de uno solo. La fuerza de la comunidad es más importante, es más fuerte que la fuerza y el ímpetu de uno solo.
El valor de la comunidad es más fuerte que el valor de uno solo. Y eso es lo que debemos aprender. Porque solos, solo queremos ser dioses, pero juntos somos servidores de un Dios que nos ama, que nos sostiene, que nos fortalece y que sí nos da dones para hacer milagros, pero milagros que le hagan bien al otro, no que nos suban el ego a nosotros. Y eso es lo que debemos buscar todos los días. De otra forma, solo vamos a querer caminar sobre el agua para ser como Dios, en vez de servir a los necesitados, amar a este mundo para ser como Dios. Porque ese es el ejemplo de Jesús. Y lo único que nos muestra a este Cristo caminando sobre el agua hacia la barca de los discípulos es que Dios está dispuesto a hacer lo que sea por alcanzarnos. Jesús camina sobre el agua porque va al encuentro de sus discípulos. Y si tiene que caminar sobre el agua para ir a su encuentro, lo va a hacer. Pero eso es lo que hace Jesús, no nosotros. Nosotros remamos en la barca, incansablemente, hasta que hayamos cumplido nuestra misión, que es llegar a la otra orilla para seguir sirviendo, seguir amando, seguir perdonando, seguir trabajando en un mundo que lo necesita y que nos necesita a todos, unidos, trabajando juntos, siguiendo los pasos de Cristo Jesús, no sobre el mar, sino en tierra firme, a donde están las personas que lo necesitan. No los pescados, a los cuales no les podemos predicar, a las personas. Remamos juntos hasta la otra orilla, con el viento en contra que va a estar siempre. Siempre va a haber viento en contra. Eso es un hecho. Pero nada de eso nos puede detener en cumplir nuestra misión de servir y amar en este mundo, de hacerlo juntos, como Cristo nos ha mostrado en su camino. Queridos míos, reconozcamos al Cristo vivo entre nosotros cuando nos miremos a los ojos y nos veamos sirviendo, ayudando, amando, perdonando, tanto hacia afuera como entre nosotros. Y un día nos vamos a dar cuenta que hemos llegado a la otra orilla, a la salvación en Dios, a la alegría de Dios de haber cumplido con nuestro deber. Que sea Dios quien nos guíe y fortalezca en este camino y que ninguno de nosotros jamás se baje de la barca para buscar dones que no necesita, sino que permanezcamos juntos, ayudándonos y sirviéndonos hasta llegar a la otra orilla. Amén. Thank you.